En este video se mostrará el uso de la opción Armado de columnas. Con esta opción, el usuario puede crear armados detallados de las columnas para después ser asignados a los elementos diseñados en flexocompresión. Consideramos que este cambio es muy importante. Le sugerimos ver este video completo y leer el documento armado de columnas 3.pdf. Para mostrar el uso de esta opción, se crea un edificio típico usando la opción definiendo retícula regular 3D, de 5 niveles, con cargas de habitación y combinaciones RDF-FSE. Se tendrán dos secciones de columna, una C1 rectangular de 40 por 60 y una C2 circular de 60 centímetros de diámetro. Capturamos una sección T1 de 30 por 60 con diseño a flexión. Para este ejercicio no se modifica la información para diseño que propone el programa. Se asigna la sección T1 a las traves, la C1 a todas las columnas, salvo las de la esquina que se les asigna a la C2. Se verifica que se tienen los parámetros correctos de análisis sísmico y se procede a realizar el análisis y el diseño de traves y columnas. Checando los parámetros de diseño de concreto que serán utilizados. Entrando al diseño de columnas, se despliega la información de porcentaje de armado requerido. Se selecciona la opción Define armado de columnas o se activa esta opción utilizando las teclas Control+A. En el campo columna se selecciona la sección transversal de la cual se van a editar sus armados. Teniendo la columna diseñada, al colocar el mouse sobre su identificación, se despliega un texto con el valor del porcentaje mínimo y máximo requeridos para esa sección, así como el número de ramas mínimas en cada dirección. Para este caso, el porcentaje varía de 0.53 a 4.21. En la tabla Varillas activas se seleccionan las varillas longitudinales que se van a utilizar al definir los armados. El recubrimiento R1, definido al capturar la sección transversal, ubica el centro de la varilla de mayor diámetro que se esté utilizando. El campo recubrimiento al paño, si es diferente de 0, ubica el paño de todas las varillas que forman el armado. Si se desea limitar la separación de los estribos al centro de la columna, se utiliza el campo separación máxima. En este caso se limitará a 25 centímetros. Para definir los armados, se usan las líneas base y los puntos base. Las líneas base se dibujan de color gris y están ubicadas según el recubrimiento R1. Al dar clic en la línea base, se pueden ubicar los puntos base que sean necesarios para definir el armado. Para definir la ubicación de las varillas paralelas al eje 2, se divide en dos tramos la línea correspondiente y se modifica la primera distancia 16. En este caso, la línea paralela al eje 3 no se modifica. Para definir las varillas relacionadas con un punto, se hace clic sobre el mismo. En este caso se seleccionan dos del número 10. Al definir las varillas, el programa agrega las simétricas en el resto de la columna. Se recomienda empezar definiendo las varillas de esquina para generar automáticamente el estribo principal con la varilla estribo que se tiene seleccionada. De igual manera se definen las varillas restantes. Cuando el punto base es intermedio, en la primera varilla aparece la opción centrada. Si se desactiva esta opción, la varilla se coloca apañada hacia abajo o izquierda según sea el caso. Para definir los estribos de la sección, primero se selecciona en el campo varilla estribo el número de varilla que se va a usar. Posteriormente se presiona la tecla Shift y se hace clic con el botón principal sobre la varilla que será la primera esquina del estribo, y se arrastra el mouse hasta la esquina opuesta. Para cambiar la varilla de un estribo ya definido, se selecciona el número de varilla en la lista y posteriormente se hace clic sobre el estribo que se desea cambiar. Para eliminar todos los estribos del armado, se hace uso del botón Borra estribos. Si se desea borrar únicamente el último estribo definido,
se hace clic con el botón secundario. Al estar editando un armado, se puede observar la información detallada del mismo en la parte inferior derecha. Para conservar el armado que se está editando, se hace clic en el botón más, agregándolo el programa a la lista de armados, identificándolo con un valor entero que corresponde al porcentaje de acero por 100. Por ejemplo, 4.15% es el armado 415. Para generar los siguientes armados de la sección, se recomienda empezar editando el de mayor porcentaje. También se recomienda borrar los estribos del armado origen antes de editarlo para generar un nuevo armado. Si al momento de agregar el armado el número de ramas es insuficiente, el programa manda un mensaje de error informando y lo agrega a la lista en otro color. Si algún armado no cumple con el número de ramas mínimo, no se podrán asignar los armados a las columnas. Al agregar los armados, en la parte inferior se despliega una gráfica con la posición de las varillas en los diferentes armados de la sección. Si se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la identificación de un armado, se despliega una ventana que lo muestra. Al seleccionar un armado y dar clic en el botón menos, el armado es eliminado de la lista. Las secciones circulares se definen con un solo punto base. A cada armado se le asigna un color para que sea más fácil identificarlo en la tabla de columnas, que se verá más adelante. Para definir simultáneamente los colores de todos los armados de una sección dada, se selecciona el armado de mayor porcentaje y se da clic con el botón secundario sobre el recuadro que define el color, desplegándose una letra A sobre el mismo. Al seleccionar un color base y dar clic sobre el botón T de recubrimiento al paño, el programa crea colores suavizados para todos los porcentajes. Con el botón de impresión se eligen los armados y el acomodo que se desea imprimir. Teniendo el edificio analizado y diseñado, se pueden asignar los armados capturados a las columnas con las secciones correspondientes. Al seleccionar Asignar armados, aparece una ventana que recibe los parámetros que definen la asignación. Para ver los significados de cada campo, oprima la tecla F1. Para ver los armados asignados a las columnas, se solicita el diseño de elementos en flexocompresión, seleccionando porcentaje de acero longitudinal o cantidad de acero longitudinal y haciendo clic en Muestra valores. Al hacer clic con el botón secundario sobre una columna, se despliega una ventana donde se muestran los detalles del cálculo realizado y la información del armado asignado. Tanto el porcentaje de armado asignado como la separación de estribos pueden ser modificados por el usuario dando clic en el campo correspondiente. Las barras cuyo acero transversal fue escaso se despliegan con un gato al final de la identificación del armado, indicando que se modificó el diámetro del estribo. Una vez asignados los armados, se pueden modificar de manera global, desbloqueando la asignación y posteriormente haciendo los ajustes que sean necesarios. Al dar clic en el botón Tabla de columnas, se despliega una ventana donde se seleccionan los niveles y columnas que se desean incluir en la tabla. Se pueden mostrar tanto la identificación del armado como los estribos o ambos. Los armados modificados por el usuario se despliegan en negritas. Si el armado asignado es menor al solicitado, se muestra en itálicas y subrayado. Esto puede ser por asignación de usuario o por la tolerancia al momento de asignar. Las letras SAA en una celda indican que la columna está sin armado asignado.
Esto se debe a que el porcentaje de diseño es mayor que el mayor porcentaje de armado capturado. Para modificar un armado en la tabla es necesario tener el campo armado palomeado y el campo oculta repetidos no palomeado, y se hace clic con el botón principal sobre la celda. Si se modifica una celda de armado, el programa cambia automáticamente las celdas simétricas de acuerdo al renglón 5 de la tabla. Estos armados se pudieron haber asignado desde el inicio poniendo una tolerancia de 0.07%. Al palomear oculta repetidos, el programa oculta en la tabla los armados que se repiten hacia arriba. Si se tiene palomeado armados, estribos y oculta repetidos, se activa el botón Crear resumen. Al seleccionarlo, el programa creará una tabla con el resumen de la variación de armados. Los números de las columnas corresponden a los números mostrados en el renglón 1 de la tabla. La información tanto de la tabla de columnas como el resumen pueden ser exportadas hacia un archivo XLS. El detalle de un armado puede ser consultado dando clic con el botón secundario. Al hacer clic en Cuantifica, el programa muestra la cuantificación teórica de las columnas, tal y como lo ha hecho hasta la versión 3.03, y la cuantificación detallada de las columnas teniendo en cuenta los armados asignados. Esta cuantificación no incluye ganchos ni traslapes. Les sugerimos consultar el documento Armado de columnas 3.pdf y las ayudas en línea dentro del programa para complementar la información expuesta en este video. Gracias por su atención.